Amén. ¿Se escucha bien? Súper bien. Ya. Bueno, primeramente, hermanos, dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir un devocional a los varones de la iglesia. Como les decía hace un momento, ha sido días gratificantes de poder orar, poder compartir la escritura en familia, con mis hijos, con mi esposa. Y dar gracias a Dios por este tiempo. La verdad que no han sido tiempos muy fáciles por el tema de salud, pero como decía nuestro hermano Francisco, nuestra confianza está en el Señor y en Él depositamos toda nuestra fe para que lo que podamos sacar en limpio de las enfermedades sea para su gloria y su honra. Eso es algo que me motiva día a día. Y bueno, algo de lo que pude preparar para este devocional tiene mucho sentido a todo lo que se ha hablado hoy día, increíblemente como el Señor prepara todas las cosas. Y una de las cosas que más nos afecta a los hombres hoy día es la preocupación. Yo creo que es algo que pasó de ser algo muy normal a ser algo crítico. eh, ya yo lo podría considerar hasta como una enfermedad. Hoy día estamos viviendo una época muy loca en la historia humana, ¿cierto? La presión alta, el paso rápido de los tiempos han producido una generación de personas que existen mayormente eh, hoy día de bebidas frías, del chicle, de las pastillas para el dolor. Nuestra generación come rápido el desayuno, se toma un café, corre a la oficina. eh, Pasamos mucho tiempo de nuestro día en el tráfico, de los automóviles. Yo, por ejemplo, les he contado anteriormente que los días que me voy a estar a trabajar son 2 horas y media prácticamente en el viaje hasta mi trabajo. Y así pasamos nuestros días. Leemos una revista, leemos un artículo en Facebook, en Instagram, no sé, en Google, cualquier cosa. Vemos un programa de televisión, nos tomamos otra pastilla. Y así vivimos nuestros días, pastilla tras pastilla, nos damos cuenta que de un 2 por 3 estamos enfermos, podemos tener una gastritis, posterior a una gastritis, no sabemos en qué pueden terminar las cosas. Y una vez una persona me dijo, tengo tantas preocupaciones, tengo tantas cosas que resolver, que si hoy día me pasara algo nuevo, yo creo que en 2 semanas recién podría empezar a resolverlo. Y ahí me di cuenta de que sí, estamos viviendo súper rápido, estamos súper ocupados y que el Señor no quiere que vivamos a esta velocidad, sino que pongamos nuestra vida, nuestra salud primero. Y es importante porque si nosotros no estamos sanos, nuestra familia tampoco va a estar sana. Y Dios nunca propuso que los que le siguen a Él deben ser almas derrotadas y almas desanimadas, buscando a Dios de una manera vana, ni de corazón ni de mente. Sin embargo, las personas cristianas hoy día estamos sujetas a esta enfermedad de la preocupación. Los quehaceres de la vida son una causa de preocupación. El hogar, el trabajo, el negocio, las responsabilidades. Tenemos miedo de las condiciones mundiales hoy día que pasan y existe una preocupación generalizada. También el ambiente en el mundo en el cual nos vivimos. Hay una preocupación por, por las enfermedades, por los virus, por el COVID. Todos sabemos qué significó todo eso en el mundo y lo hemos podido comprobar en el tiempo, que es una tendencia a estar preocupados, a siempre estar alertas. Y nosotros tenemos la tendencia a esto, de ver las cosas de una manera mundana. Pero Jesús dijo, mientras señalaba que no debemos preocuparnos tanto por lo de la comida ni la ropa, ¿cierto? Porque eso lo hacen los gentiles, que en Mateo 6:32, si se pueden buscar ahí, dice, porque la preocupación es pagana y mundana.
porque los gentiles buscan todas las cosas, todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como dice su palabra acá, el Señor sabe lo que necesitamos, pero a nosotros nos cuesta finalmente poder entender que el Señor tiene el control de las situaciones. Muchas veces queremos dejar de lado la voz de Dios y querer buscar nuestro propio camino en base a las decisiones y las preocupaciones que tenemos, no las podemos resolver porque no tenemos bíblicamente la forma para el cual hacerlo. Otra causa de la preocupación es el desconocimiento de la naturaleza del poder de Dios. La oscuridad y el desánimo agarran el alma si uno no comprende por la fe en la realidad que tenemos un Padre amoroso, un Padre cuidadoso, que es aquel que nos cuida. Jesús dijo que no debemos tener pensamientos afanosos por Él. Dice, seguramente Él quiere decir que no debemos preocuparnos por el día de mañana y que debemos encomendar cada día con de todas nuestras necesidades. En las manos de nuestro generoso Padre Celestial, yo creo que encontramos la solución a muchas de nuestras necesidades. Jesús dice que debemos recordar que las aves y las flores no tienen esa preocupación porque Dios provee por ellas. Y si nuestro Dios cuida de las aves y de las flores, ciertamente proveerá para los santos, para sus hijos. La preocupación nunca mejora las cosas, usualmente las empeora. La preocupación daña a aquel que se preocupa mentalmente. Él llega a ser incapaz de pensar y actuar con cuidado si las preocupaciones innecesarias controlan su mente. Físicamente está comprobado, hay estudios clínicos que dicen que la carga de preocupación causa en el estómago muchos efectos secundarios, como por ejemplo la creación de jugos gástricos que elevan los niveles bacterianos en nuestro estómago y esto causa enfermedades como úlceras estomacales y un sinfín de otras patologías. Algo importante también que pasa cuando tenemos variables emocionales por las preocupaciones, nuestro sistema inmunológico cae y por ende tenemos la posibilidad de enfermarnos de otro tipo de patología, nuestro sistema inmunológico se daña. El desánimo y la preocupación no nublan nuestra visión espiritual y debilitan nuestro deseo de orar y de meditar en el Señor. La preocupación es dañina para otros, para nosotros. Nadie vive para sí. En Romanos 14, 7 y 8 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Siempre trae desánimo tener que escuchar los problemas de aquellos que no viven en el lado donde sale más el sol, ¿cierto? Muchas veces nos complicamos porque tenemos que escuchar el otro que siempre se queja. Pero nosotros tenemos que estar alertas, amigos, a los vecinos, siempre nos observan para ver cómo soportamos nuestras pruebas. Y si ellos observan como algunos de nosotros nos preocupamos y andamos como alma en pena muchas veces por medio de estas preocupaciones o por medio de lo que nos sucede en nuestro diario vivir, que perdemos la esperanza y nos derrumbamos cuando caemos en tiempos difíciles. Es como si no tuviéramos una fuente de ayuda. Ellos nos ven y dicen, es como que no fuese cristiano realmente porque le pasa algún problemita y se decae, baja. ¿Y dónde está su Dios? ¿Qué tan fuerte era su fe? Y realmente se ve debilitada nuestra fe muchas veces porque no mostramos un Dios real de la manera que enfrentamos nuestros problemas, de la manera que enfrentamos nuestras preocupaciones. Y debemos tener, claro que tenemos que tener una fe verdadera y genuina. La preocupación es dañina también a la reputación. Un segundito. ¿Qué pasó?
¿Te ayuda, hermano? Espera un poquitito. Ok, te nos avisa. Voy a poner pausa acá. Retomamos donde estábamos hablando de la preocupación, que la preocupación es dañina también por parte de la reputación que podemos llegar a obtener en base a lo que mostramos a los demás, ¿cierto? Sin ninguna necesidad de merecer a alguien que pueda estar pasando algún tipo de presión, algún tipo de estrés que supere muchas veces lo que podemos controlar desde una manera más subjetiva, pero hay cosas que muchas veces se pueden escapar del control y como no tenemos la, esta práctica de la fe genuina, se desvanece todo lo que podemos hacer o decir. No sé si se entiende un poco lo que estoy explicando en ese sentido, ¿cierto? Sí, hermano, se entiende. Pero lo más importante es que, como dice la escritura también, y parte de la fe, que es lo más importante que tenemos que tener, es que todo esto tiene una solución. Todo esto tiene una solución y dice que la escritura ofrece una vida en paz y una vida libre de preocupación. Estas cosas os las he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he venido al mundo, ¿cierto? Eso lo podemos ver en Juan 16:33. Dice que los que están en Cristo pueden tener paz primeramente por medio de confiar. ¿Y qué es confiar? Confiar significa creer firmemente en la honestidad y la veracidad de otro. Uno no puede confiar en Dios y preocuparse al mismo tiempo. O sea, o confiamos o nos preocupamos, pero las dos cosas no las podemos hacer, ¿cierto? Los cristianos creen en la promesa de Hebreos 13:5 y 6, donde dice, sean contentos los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de la manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Podemos tener paz también por medio de amar, de querer a alguien, de los sentimientos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Muchas veces podemos pasar por periodos de enfermedad, nuestros hijos pueden estar enfermos, pero si tenemos esta confianza, que es una confianza verdadera y genuina, como hablábamos anteriormente, podemos llevar a la práctica este poder de tener esta paz verdadera por medio del amor que Dios nos muestra a través de las cosas. Hay un misionero un caso que leía la otra vez, de Hudson Taylor, que es un misionero que estaba en la China, que dijo, de los 1000 problemas o preocupaciones que un ser humano puede tener, o de que nos rodean, 999 de ellos trabajan juntos para nuestro bien y uno más también. O sea, estamos siempre al límite. Sin embargo, tenemos que recordar que los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Si nosotros amamos a Dios de una manera correcta, estamos guardando sus mandamientos, todo lo que sucede en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros trabajos, va a producirse o va a avanzar de una manera orgánica y espiritual. Podemos tener paz por medio de la oración. Muchas personas de repente no entienden qué significa orar o rezar, como dicen algunos, o hablar con Dios simplemente, es tener la práctica de la oración. No necesitamos ser expertos oradores o expertos entendedores de las escrituras o ser teólogos para tener una comunicación fluida con Dios. Yo creo que la manera más correcta de hablar o de comunicarnos con Dios es de una manera honesta y sincera. ¿Cuándo pasa esto en nuestras vidas? Es cuando somos honestos y sinceros realmente con Dios. Y Él nos va a poder entender y nos va a poder
ayudar, porque Él ya conoce desde antes lo que nos sucede. Sabemos que Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Entonces Él entiende lo que nos pasa, pero cuando nosotros podemos tener una comunicación más fluida y que Él escuche de nuestra boca lo que realmente nos pasa, Él va a ir trabajando paso a paso en nuestras vidas, pudiendo lograr de una manera más eficaz esta comunicación, que finalmente es lo que nos va a llevar a mejorar el problema general que tenemos, que son nuestras preocupaciones. Si alguien me puede ayudar por ahí, le voy a pedir a, a mi hermano Jorge Dígame. que me busque Filipenses 4, el 6 al 7, por favor. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estáis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así es. Un doctor una vez dijo, de una manera irónica, dejó un letrero encima de su escritorio y dijo, ¿por qué orar cuando se puede preocupar? Aquello expresa una actitud un poco altiva, ¿cierto? Y ellos que se preocupan en vez de hacer conocidas sus peticiones a Dios por medio de la oración o del rezo, como algunos le llaman, o simplemente de hablar o comunicarse con Dios, lo encuentran ridículo. ¿Y por qué lo encuentran ridículo? Porque no creen de una manera correcta o con una fe genuina en Dios. Y finalmente luchan con sus propios, eh, no con sus propios demonios, pero con sus propias luchas y cargas, y finalmente no pueden comunicarse de la manera correcta con Dios. Finalmente podemos tener paz por medio de la oración, podemos conseguir paz y eliminar nuestra ansiedad de las enfermedades, de los problemas que podamos surgir día a día. Le voy a pedir, Jorgito, nuevamente, si me apoyas con Primera de Pedro 5, 6 al 7, por favor. Primera de Pedro 5 del 6 al 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es, ¿cierto? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Hace un tiempo atrás había una historia de un hombre que iba caminando en el campo, que iba con un saco de papa al hombro, en la espalda. No sé si alguien se acuerda cuánto pesaban los sacos de papa hace unos años atrás. ¿Quién se acuerda, no? Eran de 50, 80 kilos. 80, Exactamente. Mínimo 80. 80. Un peso exagerado hoy día, porque hoy día existe la ley del saco. Un saco no puede pesar más de 25 kilos. Y bajo esa ley, hoy día se previenen muchas enfermedades que son ocupacionales, del trabajo, un sinfín de cosas. Pero la historia dice que había un hombre caminando en el campo, cargando un saco de estos a la antigua de 80 kilos, y iba caminando, camino a su casa, no sé si había sido parte del pago que lleva por su trabajo ese saco de papa, pero pasó otro hombre en su carreta con 2 caballos y le ofreció llevarlo en la carretera, lo invitó a que lo acompañara en la carretera y que lo acercara hacia su casa. Este hombre se subió a la carreta, se sentó y apenas se sentó, volvió a subir el saco al hombro y siguió avanzando. Y el chofer de la carreta lo miraba y decía que qué pasaba, que no encontraba coherente lo que estaba haciendo. Y llega y le dice al amigo, amigo, pero si quiere ponga el saco en el piso de la carreta. No es necesario que lo lleven en los hombros. Y el hombre le dice al chofer de la carreta, le dice que no, que cómo se le ocurría.
y era muy amable de su parte, y le dijo, ya solamente con traernos es suficiente, solamente con llevarnos es suficiente, pero es demasiado que hiciera hacer que los caballos llevaran el peso más encima del saco de papas. Y yo creo que esta pequeña historia nos puede hacer comprender un poco el resumen de todo lo que he podido expresarle por medio de este tiempo, que muchas veces nosotros vamos con Dios, queremos llevar un camino con Dios, con nuestras familias o en lo personal, pero nosotros queremos ir en el carro con Dios, pero aún así llevamos nuestras cargas nosotros mismos. Yo creo que este ejemplo es súper claro en este sentido. No nos deja nuestro error de llevar nuestra vida, no nos deja entregar nuestras cargas al Señor, que es el mismo carro que nos está llevando. Entonces, quiero animarlo al grupo, quiero animar a los hermanos que están pasando por enfermedades, sus hijos, sus esposas, al hermano Francisco, que está pasando por un periodo complicado de salud, a entregar sus cargas al Señor de la manera correcta. Que nuestras preocupaciones dejen de ser nuestras, sino que hagamos lo que verdaderamente las Escrituras nos dicen que hagamos, que entreguemos nuestras cargas al Señor. Dice Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esta noche, bueno, como les dije al principio, quería motivarlos y que el Señor nos ayude también a ser cada día mejores personas, mejores hombres, y que podamos nuestras cargas, nuestras luchas y nuestras preocupaciones entregarlas al Señor, y que podamos hacer lo correcto para poder vivir de una manera más plena a los pies de Dios. Eso sería que quería compartir con ustedes, hermanos míos.